Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Comenzando un lunes más. Ya casi le perdimos la cuenta. Aquellos que dijimos, bueno, vamos a salir un par de semanas para ver cómo va todo avanzando, al fin y al cabo se transformó en un tiempo largo, ¿no? De compartir desde nuestros hogares, desde el tuyo, desde el mío, y con mucha alegría, como te digo, siempre llegando en vivo, en este caso desde el Facebook de Experiencia Renova y también desde por el canal de YouTube y con mucha alegría poder compartirlo con vos, ¿no? Un espacio sencillo, humilde, que hemos llamado Compartimos Palabra, donde yo creo que la función está más que aceptada, más que ganada, que es que vos y yo tengamos mayor acceso a la misma, a la palabra de Dios, como fuente de amor, de sabiduría. Así que bueno, si estás del otro lado desde temprano, sabiendo que cada lunes, salvo algún cambio que he hecho por allí, a las 4 de la tarde vamos a compartir vida, vamos a compartir alegría, vamos a compartir expectativa, esperanza en lo que la palabra de Dios es para cualquier persona, para vos, para mí, para cualquier otra persona, fuente de sabiduría y fuente de amor. Hoy arranco con un libro nuevo. En el capítulo anterior, la semana pasada, cerramos un libro que fue el libro de Santiago, con mucha sabiduría, con mucha expectativa. Si no escuchaste esas enseñanzas, algunas dadas por mí, otras por Andrés Castillo, te las recomiendo, ¿no? Un libro que me parece que todos tenemos que tener acceso, bueno, como todos los que venimos compartiendo, ¿no? La palabra de Dios, cuando uno aprende a enamorarse, a encontrarla, a gustarla, realmente se transforma en algo, un anhelo diario y cotidiano, que incluso nos profundiza más ese concepto, esa reflexión, ese pensar, ¿no? Que nos pasa a todos los que hemos encontrado al Señor de grande, decir, che, pero ¿cómo no me di cuenta antes de esto? Primero. Y segundo, la siguiente reflexión, ¿cómo puede ser que algunas otras personas no entiendan que lo único que nos puede dar la palabra de Dios es algo bueno, ¿no? Así que bueno, ahí saludando a todos los que se conectaron, los primeros que entraron, no se olviden de compartir ahí para que vaya a sus muros y alguno más se pueda sumar. Recuerden que pueden incluso poner lo que se llama compartir video en grupo y se inicia automáticamente en tu muro. Y si sos de los de YouTube, no te olvides que me parece muy importante que puedas copiar el link, además de ponerle me gusta y un comentario, pero digo, copiar el link, lo más importante es y mandárselo a alguien que lo pueda necesitar, ¿sí? Bienvenidos a los que están en el otro lado del mundo y ya es la noche, bienvenidos a los de Argentina y bienvenidos a los que vengan desde otro país, ¿no? Bueno, vamos con la introducción, ¿sí? Siempre trato de tirarles algunos tips para enamorarlos más, para acercarlos más, para reencontrar más la necesidad, el valor de la palabra de Dios, ¿sí? Primero como fuente de sabiduría, pero también para muchos de nosotros hay historias en la Biblia que nos inspiran, leer algunas cuestiones que tienen que ver de María, de los apóstoles, de lo que los profetas anunciaron oportunamente y después Dios cumplió por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy la iglesia en todo el mundo en este lunes celebra la vida de San Bartolomé, uno de los 12, ¿no? Toda la vida a Bartolomé lo conocí como, en mi Biblia no dice Bartolomé, dice Natanael, ¿sí? Depende qué evangelista lees. Viste que en aquel momento, en aquellos tiempos eran como que los nombres iban, o sea, según la traducción o lo que sea, pero bueno, San Bartolomé es igual que el profeta Natanael, aquel de que por ahí le pasó como te pasó a vos, ¿sí? Dice que Jesús lo vio de lejos y le dijo, yo ya te había visto a vos, Natanael, por eso te llamo, para que me sigas, ¿no? Y le dijo, lo miró y le dijo, noto en vos, veo en vos que sos un corazón, que sos un hombre de gran corazón, un israelita de los buenos, le dijo Jesús. Y Natanael, claro, se enamoró de ese llamado, ¿no? Estoy seguro que a alguno de ustedes le pasó, si le pasó puede ponerlo ahí en el chat y con mucha alegría lo podría ver y leer esto de viste, capaz que alguien te invitó a un retiro, capaz que fuiste a la catequesis familiar de tu hijo, capaz que tu mamá, tu abuela, tu papá, alguien te habló de Jesús, lo conocías de a oídas, habías escuchado algo y un día fuiste a un encuentro y eso cambió tu vida. Y ya eso de que te veía de lejos el Señor ya no era de lejos, ahora era de bien desde cerca, ¿no? Como le pasó a San Bartolomé, uno de los 12 que, como sabes, todos murieron mártires y la iglesia acompaña todos los años. Al respecto de la iglesia, nosotros sentimos con el equipo Renova que si hay algo que de verdad va a cambiar y modificar el curso y la historia de todo lo que estamos buscando, de la iglesia en este siglo XXI, y no hablo de la pandemia, ya lo veníamos pensando antes, ya lo veníamos compartiendo antes,
venimos compartiendo con certeza que tiene que haber un cambio de verdad en las pastorales, en las comunidades que vos y yo nos movemos, ¿sí? Y de eso viene la introducción. Estoy de vuelta en el documento, te lo leo en latín o te lo leo en español, ¿sí? Creo que te sale en espejo a vos, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Es un documento muy importante de nuestra iglesia, ¿sí? Escrito por Francisco. Es el primer documento de Francisco, ¿sí? ¿Sabías eso? Está fechado el 24 de noviembre del año 2013, ¿sí? Y voy a leer, ¿sí? Si alguno me lo copia ahí, estaría bueno. Uno de los numerales que venimos compartiendo muy fuerte, numerales 25 y 26. Los documentos de la iglesia no están separados ni en capítulos ni en versículos, sino en numerales. Si ustedes lo tienen, algunos me lo han pedido, ¿no? Les dije, si no, nos lo piden por privado, me lo piden por WhatsApp y se los puedo mandar por PDF. Pero si querés hacerte un regalo a vos mismo importante, regalate uno de estos documentos. Andá a la librería católica de tu barrio, de tu ciudad, de tu pueblo y preguntale si te puede vender uno de estos documentos. Para vos. Para otro que te dije que era ideal regalar para otro preguntarle si tiene una Biblia propia y si no lo tiene, regalarle una Biblia. El mejor regalo que les podemos hacer. No, digo, pero se les puede regalar a los jóvenes, tal. No. El mejor es la palabra de Dios. Después está el tema de caminar y de aprender a leerla y de aprender a atesorar sus promesas, ¿no? Pero básicamente el mejor es ese para otro. Descontando que viniste a este encuentro con tu palabra, como yo estoy acá con la mía, descontando que vos viniste a este encuentro con la palabra, te digo, regalate un documento de la iglesia, el que te guste, el que te atraiga. El numeral 25 está dentro del primer capítulo de esta exhortación y dice pastoral en conversión, ¿sí? Y esta pastoral en conversión dice Francisco: no ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas. Y dice más abajo, espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas tal cual están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. ¿Cómo dice? Dice, espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera. Conversión pastoral y misionera, que no pueden dejar las cosas como están. Dice, y esto es muy importante, porque vos me podés estar viendo de cualquier parte de mi país, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, o podés estar en cualquier otra parte del mundo, y esto es un llamado particular para vos, porque alguno dirá, che, ya escuché muchos predicadores en Facebook, ya escuché muchos predicadores en YouTube, y si bien eso es verdad, ya escuchaste un montón de predicadores en todos los lugares, Francisco en este numeral 25 dice, constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. ¿Sí? Estado permanente de misión. ¿Dónde lo dice? En el numeral 551 del documento de Aparecida. Aparece este concepto que se ve que su santidad Francisco ya lo venía meditando desde hace muchos años, muchas décadas en su historia pastoral como cardenal Bergoglio antes, y dice que vos y yo, en todas las regiones de la tierra, y está lindo porque claro, estás leyendo un documento de toda la iglesia y rápidamente podés pensar en decir, bueno, a ver, para todos los lugares de la tierra, entonces cuenta para Oceanía, para Australia, sí, y que cuenta para los países de África que por ahí tienen algunas necesidades muy profundas, sí, cuenta para los europeos que puede ser que las tengan todas resueltas, sí. ¿Cuenta para nuestro querido continente América del Norte, Central, del Sur? Sí, porque dice que en todas las regiones de la Tierra tenemos que transformar nuestra pastoral, convertirla en un estado permanente de misión. Y este concepto que vos decís, bueno, digo, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Cómo que tiene que ver? Nosotros no podemos salir a misionar constante y permanentemente. No podemos recibir a la gente en nuestras comunidades si no tenemos la palabra de Dios en la mano. Y no podemos salir a misionar si no tenemos la palabra de Dios. No, digo, pero también llevamos a la Virgencita, llevamos los avisos parroquiales y una carta del párroco. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que necesita este mundo? Necesita la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesús. Entonces, si estás anotando o si quieres recordarlo, ¿sí? Alguno me lo ponga ahí abajo en mayúscula. Primero, numeral 25 de Evangelii Gaudium, estado permanente de misión. Y el numeral siguiente, Francisco referencia a un santo, San Pablo VI, dice, Pablo VI invitó a ampliar el llamado
a la renovación para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos aislados, sino a la iglesia entera. ¿Cómo es? No es para vos o para mí, porque vos decís, bueno, listo, yo ya lo recibí, listo, dale, tomo nota, me fijo cómo lo multiplico, se lo cuento a los catequistas que están conmigo en la comunidad, se los cuento a los que predicamos o a los que nos juntamos en el grupo de oración. No, 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 no. Dice que no puede ser una cuestión de individuos aislados, sino de la iglesia entera. Y referencia a este documento de Pablo VI, que lo escribió en el año 64. Estamos en el 2020, o sea, lo escribió hace 56 años atrás. La iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la iglesia, tal como Cristo la vio, la quiso y la amó, como esposa suya santa e inmaculada. Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de un examen interior, frente al espejo del modelo que el mismo Cristo nos dejó. ¿Ves? Es tiempo. Y vos decís, pero pará, ¿por qué me lo decís ahora en el 2020? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué, ahora me tengo que poner a renovar o a repensar la iglesia? Sí, es tiempo de mirar en nuestro interior, primero vos, primero yo. Renovar nuestra mirada interior, proponerlo en la capillita o en la parroquia donde vivimos y de ahí salir a compartir la buena noticia de Jesús. Esto me da el pie, el preámbulo exacto para arrancar esta nueva carta que voy a meditar. Es una carta del apóstol Pablo que hace tiempo que la quiero venir a meditar con vos, una carta muy, muy conocida. Le doy como que quiero generar expectativa, no sé para qué, porque como si se sumara alguno más a vernos, y en realidad lo viste en el título, ¿sí? Cuando vos entras a la publicación, yo en realidad ya lo dejo como agendado para que cualquiera después lo pueda encontrar. Leído Evangelii Gaudium, haciéndote una pequeña referencia a este documento tan importante para Latinoamérica y el Caribe como el documento de Aparecida, quiero que meditemos la primera carta a los Corintios, que si no lo hice antes es solo por una razón, porque tiene 16 capítulos y vieron que en estos tiempos de virtualidad todo es muy rápido, ¿viste? O sea, imagínate que yo te propongo un taller de 16 días. Digan, voten sí o no, ¿sí? Los 25 que me están mirando en vivo, ¿no? Después lo podés poner en YouTube si querés, ¿no? Pero votá por sí o por no. Poné, ¿te animás a un estudio de 16 días seguidos, un capítulo por día? ¿O tendría que ser en 8 días, 2 capítulos por día? Porque queremos todo rápido, ¿viste? Y además yo me doy cuenta, ¿viste? Arrancan un estudio 100 personas y terminan 20, ¿no? O se anotan en un estudio de Zoom 70 personas que están en el grupo de WhatsApp y entran 25, porque claro, hay tantas cosas, en tiempos de pandemia estoy hablando, ¿eh? Familiares, de trabajo, pastorales incluso, uno va siempre al tiempo que puede, ¿no? Incluso con Renova decimos a tu tiempo, ¿no? Pero te animás a un estudio de 16 días. Entonces fui posponiendo. Noemí dice que sí, pero la mayoría no se anima, Noemí. Son muchos días, muchos días. Pero no importa, le agradezco a María del Mar y a Nora que en el vivo firmaron el numeral 25 que les pedí, gracias. Y arrancamos, ¿sí? Los que estamos, aquí estamos en vivo. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Primero una referencia a la carta, ¿sí? Agustina Miranda dice que también se anima a 16 días. Complejo, ¿eh? Los 16 capítulos de la primera carta a los Corintios, eh, Pablo va a abordar al principio, los primeros 6 capítulos, ¿sí? Algunos problemitas. Si querés anotalo. Va a abordar unos temas de división y otros de desorden. En el primer capítulo va a hablar de la división, ¿no? Y vos decís, pero che, estos temas pasan en las parroquias, pasan en las capillas, pasan en las iglesias. Bueno, pasaba en la comunidad de los Corintios, ¿sí? Allí en Grecia, en la actual Grecia. Y la realidad es que la división y el desorden, no por lo general, tienen destino de detener la obra misionera, ¿sí? Y sucede en el 90 y pico por ciento de los casos por tus insanidades y las mías. Vos y yo como personas que anteponemos nuestros intereses personales antes que los de la comunidad o antes que los del prójimo, como hermano en Cristo, anteponemos intereses personales o estructuras que hacen que o una catequesis se desordene, o que una liturgia sea aburrida, o que una misión fracase, sencillamente por estas cuestiones que Pablo va a abordar en los primeros 6 capítulos. Me gustaría ver si hoy meto 2 capítulos en este vivo para avanzar.
la verdad no te prometo que termine este libro en vivo, porque sería de acá a fin de año más o menos, pero lo voy a intentar. Divisiones en la iglesia, desorden en la iglesia, para pasar a una segunda parte donde Pablo, el apóstol, responde del capítulo 7 al 16 las grandes preguntas de la iglesia, dice mi Biblia de estudio. Dice la instrucción acerca del matrimonio cristiano, acerca de la libertad cristiana, el concepto de la adoración, dice el apóstol, y finalmente una instrucción sobre la resurrección. ¿Sí? Entonces, vamos, directo, ¿no? No voy a saltear nada, voy a arrancar por el capítulo 1. Esta es más pesada, ¿sí? La de estudio, ya te la había presentado, ¿eh? Vamos directo al capítulo 1. ¿Tenés tu Biblia? Poneme que sí, subime una foto, no sé si se puede hacer eso en el vivo, pero si no, poneme ahí una foto de tu Biblia, tenés tu cuadernito de estudio. Si vos, después de venir a estar estos 40, 45 minutos conmigo, no te vas renovado, no te vas con ganas de más, no te vas con hambre de más, bueno, estoy fallando, porque la idea es que este tiempo sea muy valorado por vos, que si te tomas este ratito para ver este video, realmente te cambie la vida. Vamos al... Y parece muy fundamentalista esto de que te cambie la vida, ¿no? Esto es lo mismo que por ahí dicen Nair o Cristian o Andrés en los vivos de Renova o Mario, pero la realidad es que lo que nosotros buscamos es renovarnos constante y permanentemente, de manera individual y como iglesia, con una sola finalidad, a mayor gloria de Dios para que otros conozcan a Jesucristo. ¿Qué dije? Solo para que otros, solo para que muchos conozcan a Jesucristo, ¿no? Y también transmitirte, inspirarte, animarte en esta línea, ¿no? Porque si no quedaríamos en meros estudiosos, que sabemos más de Biblia, pero somos los mismos de siempre. Y lo que estamos buscando es no ser los mismos de siempre, particularmente. Dice el apóstol Pablo en esta carta que escribe a los cristianos de Corinto, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y los llamó a ser su pueblo santo. Si estudiaste como yo, siempre empieza en esta línea el apóstol, ¿no? Recordad que el primero los visitó y después les mandó una carta. ¿Bien? Y en algunos lugares estuvo mucho tiempo. Junto a todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, ruego, Señor, de ellos y de nosotros, reciban la bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Dice el apóstol, sin cesar doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que se les dio. Versículo 5, porque en Él fueron colmados de todas las riquezas, tantos de la palabra de conocimiento, conforme a la proclamación de Cristo se afianzaba entre ustedes. No les falta ya, mirá qué lindo esto, versículo 7, mirá qué lindo para que te lo diga a vos y para que lo diga en tu comunidad en cualquier parte donde vivas. No les falta ya ningún don espiritual y solamente esperan la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Recordá que los apóstoles pensaron que volvía muy pronto el Señor, pasaron 2000 años y no volvió. ¿No? Pero como que había habido mover sobrenatural en esa comunidad que el apóstol había evangelizado, ¿no? Porque dice, no les falta ya ningún don espiritual y solamente esperan la segunda venida. Versículo 8, Él mismo los mantendrá firmes hasta el fin y no tendrán que temer ningún reproche en el día que venga Cristo Jesús. Número 9, está marcado en mi Biblia. Dios es fiel, no les faltará después de haberlos llamado a esta comunión con su Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí una promesa de vida eterna, una promesa de salvación. Dios es fiel. Si vos y yo, habiéndolo aceptado en el pasado, aceptándolo cada mañana y tratando de seguirlo, sé que es difícil, ¿Sí? Me cuesta en las tribulaciones, me cuesta en lo que me duele, me cuesta en lo que me falta, me cuesta en mis insanidades. Yo hablo por mí, pero estoy seguro que vos del otro lado lo sentís igual. Me cuesta, pero confiando en aquel que nos salvó, yo entiendo que Dios es fiel y no me faltará nada. ¿Sí? Porque si me llamó, esto es algo revelador esto, Mirá lo que dice el versículo 9. Si Él te llamó a esta comunión, no va a faltar a esa cita, porque Él te eligió. No lo hice yo, no lo hizo el cura, no lo hizo la hermana religiosa, no lo hizo otro laico, el que te eligió fue el Señor. Si Él te llamó, dice el verso 9, Él es fiel, quédate tranquilo, descansa. Ahora, vos decís, buenísimo, mirá, vos decís, viste cuando viene algún referente, que incluso puede ser el sacerdote, el diácono o algún líder, decís, buenísimo, con estos nueve versículos, este capítulo me va a maravillar, va a ser genial, me va a decir cosas que necesito escuchar.
¿no? Porque viene diciéndoles cosas lindas, Dios los eligió, quédense firmes, Él vendrá y los llevará en la segunda venida. Y vos decís, buenísimo, 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 genial, genial, genial. Y el versículo 10 dice, les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan de acuerdo y superen las divisiones. Superen sus divisiones, dice. Lleguen a hacer una sola cosa, con un mismo sentir y los mismos criterios. Tuve noticias de ustedes por gente de la casa de Chloe y me hablaron de las rivalidades. Me guardo el versículo que viene porque es uno conocido. Venía Bárbaro y dice que tuvo noticias por la gente de la casa de Chloe, esta Chloe media buchona, diríamos aquí en Argentina. Se ve que le escribió al apóstol o le mandó a decir que había serios problemas de qué. Te lo adelanté, ¿eh? Capítulo 1, y ya viene el Señor al Señor, por medio del apóstol Pablo, a amonestarnos. Si como comunidad cristiana, si como comunidad católica que nos llamamos, vivimos en divisiones, vivimos con distintos criterios, vivimos peleándonos, el apóstol nos exhorta, nos amonesta esta palabra tan fuerte de, por favor, supérenlas y lleguen a ser a una misma cosa, con un mismo sentir y los mismos criterios. Esto es, pongámonos de acuerdo, porque para compartir la buena noticia de Jesús y esperar su salvación, tenemos que estar firmes, bajo mismos sentires y mismos criterios, que no quiere decir que todos pensemos igual, ¿eh? Pero sí quiere decir que anhelamos, que necesitamos, que le tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para superar rencores, ¿sí? Que son feos en vida de familia y son feos en el trabajo y son detestables con los amigos o con los vecinos, pero imagínate en una comunidad cristiana, ¿no? Creo que no, estoy seguro que muchas veces hablé de esto, lo que pasa es que esta carta va a decirlo concretamente y después va a pasar algo precioso, pero digo, este concepto ahí que Claudia me pone vivir en unidad, hemos crecido naturalizando que como somos todos distintos nos podemos pelear en público o en privado dentro de nuestras comunidades cristianas. Y el apóstol dice, no, pará, en Cristo Jesús busquen un mismo sentir. Yo quiero que lo sepas, ¿sí? Muchas veces marco el camino y digo por dónde ir y muchas veces cedo y digo, bueno, vamos por donde el hermano dice ir. Aunque tenga razón yo o tenga razón él, porque está claro que vos y yo tenemos totales pensamientos distintos, crianzas distintas, tenemos fortalezas distintas y debilidades distintas. En algunas cosas vos sos más sano que yo y en otras yo más que vos, pero la realidad es que este llamado del apóstol Pablo te viene diciendo cosas lindas hasta el versículo 9 y dice, che, dejen de hinchar. Les ruego particularmente, ni hablar, escuchen esto, porque es muy importante, ni hablar si Dios te eligió en un rol de liderazgo, en un rol de servicio, en un rol de administración, de mayordomía, ese es el verbo original del griego, aquel que administra las riquezas invalorables, incalculables de parte de Dios para el resto de los hermanos. Ni hablar, ¿no? Desde los sacerdotes para abajo, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, líderes, tu caso, el mío. Si sos servidor, si tenés gente a cargo, sos el primero que tenés que escuchar esta enseñanza. Y cuando habla de rivalidades, el apóstol dice en el versículo 11, increíble, ¿no? Lo que dice, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11 dice, así lo entiendo yo, puestos que unos dicen, yo soy de Apolo, otros dicen, yo soy de Pablo o de Pedro, o yo soy de Cristo. El apóstol en el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O yo, Pablo, he sido crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno fuera de Crispo y Gallo. Así que nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, bauticé también a la familia de Estefanás. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a otros. Claro, porque había divisiones, ¿no? Algunos estaban con el referente de la evangelización de la parroquia, los otros estaban a favor de lo que había dicho el de la catequesis, otros a favor de los músicos, ¿no? Y en este caso era a favor de Pablo y Apolo, acordate que andaban juntos predicándoles. O porque el apóstol Pedro les había anunciado, les había compartido algo, y dice, no hay divisiones, anotalo, marcalo, por supuesto que yo lo tengo anotado en mi Biblia, vos tenés que compartirlo esto con toda tu comunidad parroquial, con toda tu comunidad de convivencia, de comunidad, digo, hablo de movimiento congregacional, lo tenés que compartir con tu capillita,
¿Cómo va a haber divisiones? ¿Cómo anunciaremos a Jesucristo vos y yo totalmente divididos? No hay chance. ¿Sí? Y el apóstol dice, menos mal que no bauticé, pues si no dirían que los bauticé yo. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aparece en el versículo 17 algo fundamental en este capítulo primero. Sépanlo, no me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio. Y nada de discursos bonitos. De otra manera se desvirtuaría la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de no licuar el Evangelio? Algunos, para quedar bien con tales o cuales ideologías, con tales o cuales personas, con tales o cuales ambientes, le meten agua a la fuerza del Evangelio, que es sabiduría pura como la leche más llena de vitaminas. No le metas agua al Evangelio. Y acá lo dice el apóstol. Nada de discursos bonitos. Lo que pasa es que después también están los fundamentalistas de la fe, ¿viste? Que dicen, mira, el Evangelio dice esto, ¿eh? Así que si, ¿te acuerdas que lo dije? Si vos no comulgás de tal o cual manera, te vas al infierno. El Evangelio dice esto, que si vos no abandonás tu conducta pecaminosa, te vas al infierno. Lo que pasa es que para vos una cosa es pecado y para mí es otra. En algunas cosas nos podemos poner de acuerdo, pero en otras no sé. Es así. Entonces, ¿qué dice Pablo? Nada de discursos bonitos. Lo voy a marcar, permitímelo porque no lo tengo marcado. Este texto, desde el original, de nada de discursos bonitos, está en todas las cartas, ¿no? Recordá, y te lo digo siempre para que lo entiendas, al apóstol, ¿eh? El apóstol visitaba los pueblos, los evangelizaba, se iba a otro pueblo. Los evangelizaba, se iba a otro pueblo. Les mandaba una carta. ¿Cuántas cartas le mandaba? ¿Una todos los días? ¿Les mandaba un mail todos los días? ¿Les mandaba un WhatsApp? No, le mandaba una cada tanto. Entonces se tenía que poner de manera radical y fundamental de decir nada de discursos bonitos. Si no, se desvirtuaría la cruz de Cristo. Y aquí lo más importante de este capítulo 1, ¿te animás a recibirlo con fe? Voy a hacer una pequeña oración cuando termine este compartir. Quédate hasta el final porque lo que voy a compartirte ahora es muy fuerte y solo se puede entender con fe, ¿no? En la semana leí a una señora que ponía en el Facebook algo como una queja, ¿viste? Como una queja de ya es hora de que nos abran los templos, las parroquias, porque no podemos vivir sin misa, ¿no? Una queja de que están cerrados los templos, ¿no? Y yo se lo firmé, la verdad que con mucho respeto, y le dije que en los términos que nos tocan vivir, y con el aval de la Santa Iglesia Católica, de parte, desde Francisco para abajo, con los obispos a la cabeza, tiene el mismo poder espiritual la misa virtual que la misma presencial. Si para vos no tiene el mismo poder, es porque hay una inmadurez en la fe. Porque si vos vas al templo y no crees que ese pedacito de pan y ese poquito de vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo, estás haciendo un rito idólatra. Y si vos desde tu casa no lo vivís con fe, sabiendo y creyendo que hay otros del otro lado mirando la misa, viste que arriba está el contador, hay otros mirando la misa, hay otros creciendo en la fe, eso es la vida comunitaria. Y si no crees que por la fe el sacerdote o el obispo que está celebrando no desciende el Espíritu Santo y que podés hacer comunión espiritual, bueno, es como que sabés la mitad de las cosas, no terminás de creerlo completo. Entonces, esto te lo digo por lo que te voy a compartir ahora, ¿no? Este versículo 18, ¿sí? Capítulo 1, ahí me lo puso Analía, gracias Analía. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz, guarda con esto, ¿eh? Hablar del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no deja de ser una locura para los que se pierden, para los que no conocen, para los que no creen a Jesús. En cambio, para los que somos salvados, y creo que si llegaste hasta estos 29 minutos que te estoy hablando de Jesús, o si te sumaste recién, en cambio, dice el apóstol en el versículo 18, para los que somos salvados, es poder de Dios. Entonces, si estás anotando, dos flechitas. Para los que se pierden, el mensaje de la cruz es una locura. Y para los que realmente hemos conocido a Jesucristo, este mensaje de la cruz, ¿qué es? Es poder de Dios. Que incluso, voy a ir bien profundo, ¿eh? Viste que te dije que esto amerita una gracia, voy a ir bien profundo. Que incluso me da tranquilidad, certeza y sabiduría, como meditaba la semana pasada en una de las cartas, también creo que era Santiago, me da tranquilidad, certeza y sabiduría el día que me toque partir, porque sé dónde voy. Por supuesto que quiero seguir viviendo. ¿Sí? Quiero anunciar las virtudes de aquel durante la mayor cantidad de años que pueda. Quiero acompañar a mi familia en su crecimiento todos los años que pueda. Quiero crecer desde lo personal todo lo que pueda y cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Pero la realidad es que no depende ni de mí ni de vos eso, ¿no? En la semana una de mis amigas me pedía oración por el novio de una compañía de trabajo que falleció. Se fue a controlar por el COVID, le encontraron
un cáncer y en una semana se murió. No, no sé la edad, vi la fotito, la foto tendría 20 y pico de años el chico. No depende ni de vos ni de mí. Entonces, por eso tiene tanta fuerza este versículo 18. Al final dice, en cambio, para los que somos salvados, la cruz de Jesús es poder de Dios. Como dice la Escritura, haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo a las razones de los entendidos. Sabios, filósofos, teóricos, ¿cómo quedan? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Ni hablar de los falsos profetas, de esos que todo el tiempo te estoy hablando de que ni los escuches, no les des entidad. Ni hablar si esos falsos profetas te quieren cobrar por lo que te están predicando, por lo que te están ayudando. ¿Sí? Te estoy hablando de gurúes espirituales o de gurúes sentimentales. No te estoy hablando del psicólogo, que es un profesional y cobra por sus servicios, ¿eh? Pero vos decís, ¿pero qué me estás queriendo decir? Y no, porque los veo a veces. Trato de no verlos, pero a veces, incluso a veces los escucho para saber contra quiénes estamos luchando y las pavadas que dicen. ¿No? Entonces dice el apóstol, sabios, filósofos, teóricos. Yo como si fuera el apóstol le agregué uno. Esos chantas, esos fantasmas, ¿cómo quedan? Dice, Dios dejó la sabiduría de este mundo como loca, ¿no? Porque hay una locura de la cruz. Todo lo que hizo Jesús no coincide con la vida normal de un ser humano, ni siquiera de Dios. Entregar su vida para que vos y yo que seamos nuevos. Y después decís, bueno, Diego, pero ese es el mensaje de salvación, el que ya sabemos, qué sé yo. Bueno, pero andá a leer las promesas de Dios, todo lo que Dios prometió para aquellos que lo buscamos, que lo anhelamos, que lo esperamos, que queremos reconocer y encontrar de verdad, particularmente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que no es la voluntad de Dios, a ver, porque si vos hablas de voluntad de Dios, me estás queriendo convencer a que yo salga a misionar, a que... No, no, yo lo que quiero es compartirte lo que dice la palabra de Dios, que no haya divisiones, que no haya desórdenes, que haya equilibrio y juntos podamos darle al resto del mundo lo que necesita, que es buena noticia de Dios, buena noticia del Evangelio. Por cierto, Evangelio ya sabes qué significa buena noticia, ¿no? La sabiduría de Jesucristo para todo el mundo. Versículo 21, sigo en el capítulo 1. En un primer tiempo habló Dios el lenguaje de la sabiduría y el mundo no lo reconoció. A Dios entonces le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que vos y yo predicamos, dice el apóstol. Impresionante. El mundo no le creyó a Dios por todos los profetas. ¿Te acordás toda la historia del pueblo de Israel? Tantos idas y vueltas, tantos errores, tantos desaciertos, tanta idolatría. Y aún así a Dios se le dio la gana de enviar a su Hijo para que vos y yo seamos salvos. No solo los judíos que creían en aquel tiempo, que eran dueños de la salvación, que eran dueños de la promesa, que por cierto los fueron y lo son, sino que era para todos. Te he predicado de esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles hace un tiempo. Los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior. ¿Cómo? ¿Judíos milagros? Griegos buscan un saber superior. Mientras tanto nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande. Y para los griegos, qué locura. Él, sin embargo, es Cristo, fuerza de Dios. ¿Qué es Cristo? Fuerza de Dios y sabiduría de Dios para quienes Él ha llamado, sea de entre los judíos o de entre los griegos, o sea de entre los elegidos o de entre los paganos. Está hablando el apóstol de los gentiles, ¿eh? El tuyo y el mío, técnicamente, que no somos judíos, salvo que algún judío me esté siguiendo. En efecto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más del Evangelio, ¿eh? Y la debilidad de Dios es mucho más fuerte que la fuerza de los hombres. Fíjate cuánta sabiduría en el apóstol Pablo, ¿no? Como que un tipo que de verdad había recibido revelación. Si bien era culto, era estudioso, él nunca hubiera entendido todo esto si no hubiera tenido un encuentro con Cristo. Te lo vuelvo a leer porque es muy fuerte. Dice, en efecto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es mucho más fuerte que la fuerza de los hombres. Es así. Y vos decís, pero lo dijiste al revés. No, no, lo dije como Dios lo pensó. Él es débil, cuando el mundo cree que Él es débil, se hace fuerte. Y cuando el mundo cree que es fuerte, Dios demuestra su poder. Hermanos, terminando el capítulo 1, fíjense a quienes llamó Dios. Son pocos los de ustedes que pasan por cultos. Y son pocas las personas pudientes o los que son famosos. Pero Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio. Este versículo estoy seguro que lo escuchaste en algún momento, 27. Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio con el fin de avergonzar a los sabios.
y ha escogido lo que al mundo tiene por débil para avergonzar a los fuertes. Estamos resumiendo lo que se llamaría la locura del Evangelio, la locura de la cruz. Dios ha elegido a la gente común y despreciada, ha elegido lo que no es nada para rebajar a lo que es. Y así ningún mortal ya podrá alabarse a sí mismo delante de Dios. Finaliza este capítulo. Por gracia de Dios ustedes, en Cristo Jesús, Él, el cual ha llegado a ser nuestra sabiduría, venida de Dios, y nos ha hecho agradables a Dios, santos y libres. Gracias a Jesús, dice el versículo 30, vos y yo somos santos, creo que eso lo sabías, y lo más importante, libres. Mucha teoría que creo que la hemos aprendido en un año, en 2 o en 10 de iglesia, pero llega el momento de pedirle ayuda al Espíritu Santo para hacerlo vida en nosotros, ¿no? Porque esto, entiendo, cualquiera que lo escuchara esto de estudiosos o incluso de los que nos guían, ¿no? De nuestros pastores, ¿no? Hablo de obispos, sacerdotes, dice, bueno, pero es obvio lo que estás diciendo. Digo, el tema es que nos la tenemos que apropiar, porque dice, en Cristo Jesús, Él ha sido nuestra sabiduría y nos hizo agradables a Dios, santos y libres. La Escritura dice, no se sientan orgullosos, más bien estén orgullosos del Señor, termina este capítulo 1. Impresionante. Impresionante porque, imagino, yo lo leo, me pongo en la cabeza del apóstol Pablo, recuerdo las veces que he leído este capítulo, a ver si tengo algo anotado. No. Este es el capítulo de Dios eligió a los humildes y despidió a los ricos con manos vacías, ¿vieron? ¿Se acuerdan de la canción? Mira, acá tengo anotado que la primera vez que prediqué este primer capítulo, versículo 10, fue en el 2014. ¿Sí? Lo hice con 2 de mis amigos, con Javier y Maru, que hoy todavía compartimos, con ambos seguimos compartiendo, ¿no? Lo tengo anotado en mi Biblia, ¿no? La realidad es que lo leo y digo, bueno, esto está claro. Ahora, no sé si el que escuchó por primera vez este capítulo, que no sé quién lo habrá escuchado, ¿sí? Si alguno escuchó por primera vez una reflexión acerca de este primer capítulo de la Carta a los Corintios, póngamelo ahí, ¿no? Como ahí Liliana pone, realmente impresionante, ¿no? Porque si vos no escuchaste este primer capítulo predicado y solo lo escuchaste en una misa, medio así perdido, no encontrás toda la revelación y toda la sabiduría. Y lo que hace este espacio es te deja pensando hasta el lunes que viene para que lo vayas a meditar de vuelta y digas, para, acá hay promesas, acá hay revelaciones, acá hay sabiduría, acá hay entendimiento incluso para lo bueno y lo malo que me está pasando, ¿no? Uno de mis amigos, uno de mis cercanos me decía, en este tiempo necesito servir a Jesús con mi familia, porque la prueba, la tribulación que estamos pasando es tan grande que necesitamos ofrecérselo al Señor. Ahí tenés el ejemplo claro de la locura de la cruz. De la locura de la cruz. Entonces, concreto, ¿eh? Concreto, ¿eh? Pedir ayuda al Espíritu Santo para entender con todos los santos semejante revelación que tenemos en este capítulo 1. Tengo un ratito más, voy a avanzar en el capítulo 2, ¿crees? A ver si termino. En 3 semanas te tiro 5 capítulos en cada semana, nada que ver, ¿viste? No nos entraría absolutamente toda esa información ni en la cabeza ni en el corazón. Capítulo 2. Yo mismo, hermanos, viniendo a ustedes para darle a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con palabras y discursos elevados. Mira, el apóstol Pablo, que sabía, tenía la posta, vos fijate, ¿no? Antes de arrancar con el 2, si lo del 1 más o menos lo entendiste, lo captaste y lo vas a seguir meditando, ahora sí, fírmenme todos, pongan amén ahí abajo. Poné amén si encontraste un verdadero sentido a este primer capítulo de la carta a los Corintios, de la primera carta, ¿eh? No te vayas a la segunda, porque si no, no vas a entender nada. Poneme amén. Como cierre este primer capítulo, si te pusiste en camino para Corintios, poneme amén como cierre. Y abro el capítulo 2. Te decía, en el capítulo 2 el apóstol se da ejemplo a él mismo y dice, ni yo les caí con discursos y palabras elevadas. Traté de decírselos de manera sencilla. Ni siquiera yo, que venía con todo el envío, que me había encontrado con Jesús, que me parece que había semejante sabiduría, no, ni siquiera yo me encontré con ese discurso. Vine y les dije las cosas como son. Dice el versículo 2 del capítulo 2, Primera de Corintios 2:2. Me propuse no saber otra cosa en ustedes sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Sigue metiéndote el concepto de la locura de la cruz. Me presenté, mirá cómo se presentó el apóstol, ¿eh? Y algunos de ustedes me dicen, che, ¿cómo me presento a hablarle a un joven o a un adulto de Jesucristo? Bueno, acá tenés una herramienta. Dice el versículo 3, me presenté débil ante ustedes, iba inquieto y angustiado.
mis palabras y mi predicación no tenían brillo, ni artificios para seducir a los oyentes. Después el apóstol se va a poner un poquito más de fuegos artificiales, ¿eh? Se va a poner un poquito más firme en algunas cuestiones de persuadir y de convencer, pero dice, como yo llegué a tu pueblo, como ni los conocía, no tiré nada del otro mundo, ni siquiera había brillo, no estaba tirando seducción, dice, ¿eh? Estoy leyendo el versículo 4, pero sí se manifestó el Espíritu con su poder, para que ustedes creyeran ya no por la sabiduría de un hombre, sino por el poder de Dios. Escúchame, si sos como yo lo voy a anotar ahora cuando corte el vivo, ¿eh? Este versículo 4 y 5, el 5 particularmente, no, el 4 y el 5 son ideales para abrir un encuentro de catequesis, un encuentro de oración y un retiro espiritual. Cualquiera, ¿no? Pero me parece que son ideales. Mirá lo que dice, no lo había leído así nunca, ¿eh? Lo tengo todo marcado, pero dice, mis palabras y mi predicación no tenían brillo ni artificios para seducir a los oyentes, pero sí se manifestó el Espíritu con su poder, para que ustedes, le podríamos decir a los que le estamos compartiendo la buena noticia, creyeran no ya por la sabiduría de un hombre, sino por el poder de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Es tremendo, tremendo que el apóstol lo diga, y además te lo dice en primera persona. Esto lo prediqué en el 2012, dice, en un encuentro de alabanza y adoración en mi parroquia. Dice el versículo 6, en realidad a los más avanzados en la fe los dispensamos una sabiduría que no nos enseñó ni este mundo ni los dirigentes. Precisamente ellos son los derribados. El 7, enseñamos el proyecto misterioso y secreto de la sabiduría divina. Y acá aparece otra cuestión. Vieron que uso mucho la palabra revelación en este día, porque me parece que es tiempo de ver cosas que antes no veíamos, ¿no? ¿Y quién sigue diciendo amén? Digo, yo no sé vos, pero me parece que si vos y yo no buscamos de verdad la sabiduría de lo alto, podemos naufragar en nuestra tarea personal, familiar y ni hablar en la ministerial. Dice el versículo 8, esto no lo conocía ninguno de los que dirigen a este mundo, está hablando de Jesús, porque de otra manera no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero según dice la Escritura, esto lo toma el apóstol, si querés anotarlo, habrá alguno tomando nota, lo toma de Isaías 64, recordá que el apóstol era un estudioso de todas las Escrituras, dice, según dice la Escritura, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, y a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios preparó para los que lo aman. Nadie vio, nadie escuchó, nadie pudo comprender lo que Dios preparó para aquellos que lo aman. Y acá hay otra promesa. ¿Lo amás? No hay forma de que yo te pueda explicar lo que Dios tiene preparado para vos. Si hay algo que deseo, y esto es lo que le voy a pedir ahora en la oración en un ratito, es si hay algo que deseo, que se te abra el entendimiento, que se te abra el corazón, que se me abra a mí en esta tarde para poder captar un poquito más con sabiduría todo lo que nos pasa. La tribulación, la prueba, la alegría, la providencia, el amor. ¿No? Por ahí en esta tarde vos decís, no, yo tengo mucho para dar gracias, Diego. Bueno, buenísimo. Que ahí encuentres sabiduría y revelación, porque hay gente que ni siquiera toma tiempo para dar gracias, no puede disfrutar lo que tiene, no puede atesorar lo que Dios le ha regalado, no lo puede compartir, porque está enseguecida, por lo que sea, ¿sí? Siempre hay que hablar un poquito de insanidades, ¿no? Por algo, heridas, que incluso muchas veces entre nosotros nos causamos, ¿eh? O sea, lo tengo claro, ¿eh? ¿No? Que muchas veces incluso entre los que nos amamos, nos herimos, nos lastimamos, bueno, pero por esas cuestiones a veces no se puede disfrutar, no se puede disfrutar lo que Dios nos ha regalado. Estoy hablando de acción de gracias. Y por otros lados, a veces por no confiar en Jesucristo, el Señor de la historia, de no confiar en su cruz y reconocer y entender espiritualmente que después de la cruz hay resurrección, muchas veces nos desanimamos y tiramos la toalla y creemos que la cruz es la última palabra. Versículo 10. A nosotros, sin embargo, Dios nos lo ha revelado por su Espíritu. ¿Qué palabra usó? ¿Qué verbo usó? A ver si estás atento. La palabra que te vengo usando desde que empecé esta prédica, este compartir. Dice, a nosotros, a vos y a mí, Dios nos lo ha revelado, ese es el verbo, por su Espíritu. Pues el Espíritu escudriña todo, hasta lo más profundo de Dios. En estas enseñanzas que hemos estado dando en este tiempo hablamos del verbo escudriñar, ¿no? Es un verbo que denota, que cuenta, que muestra que hay que llegar hasta lo profundo de la verdad, no quedarnos con la que está de manera superficial, que por ahí ya es importante, pero nunca va a ser suficiente. Escudriñar y hasta lo más profundo de la verdad de Jesucristo. Y para eso hay que tomar tiempo. ¿Podés llegar hasta lo profundo de Jesucristo escuchando un audio de una prédica del día de 3 minutos? No, eso te puede inspirar, te puede animar a que después de haber escuchado 30 audios,
pases a tomar un tiempo de verdad para tener la palabra de Dios cerca de tu vida. ¿Alcanza con ver un cuarto, un quinto o la mitad de una misa por redes? No. A lo sumo te deja animado, te deja ahí latente, como flotando, pero si querés pasar a jugar en primera, si querés volar, si querés que el Espíritu Santo te llene, tenés que tomar tiempo. Perdón, y esto te lo digo y me lo digo a mí mismo también. ¿Ah? Porque el desorden, otra palabra, vi que están poniendo ahí algunas palabras, el desorden produce, como te dije, como el mismo chisme, como la misma división, como la misma discusión. El desorden produce que se detenga la obra en tu vida y en la mía. La insanidad produce que nos paralicemos, que nos quedemos donde estamos o muchas veces retrocedamos, como si estuviéramos jugando al juego de la oca. ¿No? Que llegás, venís avanzando y en un momento hay algo que te sucede y te detiene, perdés un turno, 2 o 5, o retrocedes varios casilleros. Y ese retroceder frustra, perdón, nos desanima, nos desconsuela, y ahí todo se vuelve mucho más complejo. Por eso la vida en comunidad es necesaria, para que cuando eso suceda nos podamos apoyar mutuamente. Muchas de nuestras insanidades, muchas de nuestras heridas, muchos de nuestros dolores han llegado a ser tales por encerrarnos, por creernos autosuficientes, por estar solos, por no escuchar consejo, por dejar de servir al Señor. Digo, si yo cada vez que entro en crisis o tengo una necesidad, sea cual sea, sentimental, espiritual, económica, voy a dejar de servir al Señor, bueno, ¿cuántos meses de mi vida voy a servir? Muy pocos. Porque es un llamado. Ni hablar, viste que hay algunos que se enojan con la vida y se terminan enojando con Dios y se alejan del Señor, ¿no? Si yo cada vez que hay algo que me pasa, que no me gusta, me voy a alejar del Señor, ¿cuántos meses voy a estar cerca del Señor? ¿No? Porque me parece que este es el verdadero llamado del apóstol. Entonces, cerrando, a ver qué hora es. No, estoy bien todavía. Versículo 11. ¿Quién sabe? No, perdón, hay una pregunta. Versículo 11, si me está siguiendo, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién sabe lo íntimo de cada uno, sino en su interior su propio espíritu? De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios en su bondad nos concedió. Si lo entendiste, pone amén, porque está hablando de revelación pura el apóstol. Pero además te tira un trabalengua, ¿viste? Viene. Un poco mi tarea, un poco mi trabajo, si llegaste hasta este final escuchándome, es que esto yo pueda hacerlo mucho más captable, mucho más comprensible, ¿no? Pero habla de, ¿vas a confiar en tu espíritu interior, en tu ser, o vas a confiar en el Espíritu de Dios? Nosotros no recibimos el espíritu con minúscula, el del mundo. Recibimos el Espíritu de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos concedió en su bondad. Si no, no hay chance de que vos y yo lo entendamos. ¿Quién entendió lo que acabo de predicar? Tremendo. Tremendo por lo profundo, ¿no? Yo creo que también el apóstol está hablando de una comunidad bastante madura, ¿viste? O sea, como una comunidad que iba a entender esto, ¿no? El capítulo 3 lo vamos a abrir la semana que viene, es la que el apóstol, mira, te tiro ahí una antesala, ¿no? Porque el 2 está terminado ya, ¿eh? Lo voy a terminar ahora en estos minutos, ¿no? El capítulo 3 es el que el apóstol le va a decir, primero les di leche porque claramente parecía que gateaban espiritualmente, pero ahora pero ahora ya pueden comer comida sólida, ¿no? Y muchas veces, de vuelta, nos quedamos toda la vida siendo esas ovejas que cuida el pastor y que engordan porque no salen a caminar la calle, porque no entienden lo que es la alegría del Evangelio, porque no entienden que hay que renovar las pastorales, como te decía hace un rato. Entonces hacemos todo como lo hicimos siempre. Viste que tenemos una batalla declarada, esto siempre se hizo así porque cambiaron las épocas. Lo dije en la semana y todos lo entendían y después lo tomaron como ejemplo. Yo en el 90, no en el 90, perdón, en el 95 me confirmé. En el año 2000 ya estaba predicando, ya evangelizaba. Pasaron 20 años. Yo no puedo pretender evangelizar a los jóvenes del 2020 con herramientas del año 2000. Vos no podés pretender evangelizar a los demás con herramientas del año 90, del año 85. Sí con planes, sí con estrategias, pero tenés que buscar las mejores maneras para llegar más lejos. ¿Más lejos en qué? Pareciera que te estoy hablando de que vas a ascender en un trabajo. No, con la buena noticia de Jesús. Versículo 13. Todo eso lo conversamos, no en el lenguaje, está hablando de la revelación, ¿eh?
no en el lenguaje de la humana sabiduría, sino con aquellas palabras que nos enseña el Espíritu de Dios, para expresar las cosas espirituales en un lenguaje espiritual. ¿Sí? Esto me pasa no tan seguido, pero me ha pasado. ¿Viste cuando conoces a alguien que no habías visto nunca en la vida y después hablar un ratito de compartir, sentís que en el espíritu sienten lo mismo, hablan el mismo lenguaje? Bueno, también sucede con el amor a primera vista, ¿no? Llevándolo al término afectivo, ¿no? Pero en el término espiritual, ¿viste? Cuando te juntás con un hermano de otra parroquia, ya te animé, ya te pedí que además de abrirlo en tu propia capilla o parroquia, preguntes quiénes son los servidores en la capilla o la parroquia vecina, ¿eh? Interactualos, llamalos por WhatsApp, conecten por Zoom, piensen en una obra de evangelización conjunta. Pero digo, ¿viste? Cuando te pones a hablar con alguien que piensa, que siente, que vive igual que vos, bueno, lo que dice acá, ¿no? Es, nos enseña el Espíritu esas palabras y nos expresamos de manera espiritual. Versículo 14. El hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locuras y no las puede entender, porque se aprecian a partir de una experiencia espiritual, de un encuentro profundo, certero y verdadero con la persona de Jesucristo. En cambio, el hombre espiritual juzga de todo y a él nadie lo puede juzgar. Mirá el apóstol, lo que está diciendo es que el hombre espiritual, a ver, viste, los estudiosos, los que dedicaron toda su vida a estudiar tal o cual ciencia, incluso muchas veces los psicólogos caen en esta línea tan técnica, tan teórica. Yo conozco a algunos cristianos que luego de haber estudiado una ciencia de este tipo, no me sale la palabra, pero bueno, una ciencia que tiene que ver con el conocimiento, incluso los matemáticos. Bueno, conozco uno, por ejemplo, que es una eminencia en mi área, en el área contable, pero dedicó toda su vida a estudiar eso. Entonces ellos tienen mucha sabiduría del pensamiento, del conocimiento, de los técnicos, pero no tienen nada de sabiduría espiritual. Lo que está diciendo el apóstol es que si como hijos de Dios, que estamos deprestados en este mundo, porque se acuerdan, no somos de este mundo, sino que somos del Señor. Si comprendemos las cuestiones espirituales, sabemos de todo, porque podemos saber de estas y de las otras. En cambio, los del otro lado no pueden saber de estas. La única forma de entender quién es Jesucristo es teniendo una experiencia, te la repito, profunda, certera, verdadera, cercana de encuentro con Él. Y hay miles de maneras para hacerlo, para obtener ese encuentro con Jesucristo. La más poderosa que yo tengo para contarles en estas décadas de prédica es un retiro espiritual, donde uno de propia voluntad decide dejar toda su vida un día o 2 días y se quiere internar a conocer, a entender, a crecer, a descubrir la vida en Jesucristo. Entonces, dos cosas en esto que te acabo de decir, lo último, hablando de retiros espirituales. Una parroquia, y anótenlo, yo me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Una parroquia que no brinda retiros espirituales para sus laicos o para los que vengan o aquellos que misionan, para mí es una parroquia incompleta. ¿No? Esto está, porque Francisco, ahora el CELAM, toda Latinoamérica, el Caribe, ¿por qué en todo el mundo se habla con tanta fuerza del querigma? ¿Cómo promuevo el querigma? Sí, con testimonio, pero también con un encuentro fuerte y profundo con una persona. No una ideología, no una historia, no una estampita, dijo Benedicto XVI, sino una persona. Número 1, promovamos retiros espirituales en nuestras comunidades. Número 2, si esos retiros espirituales suceden, que sean lo más espiritual posible, no los licuemos, no le agreguemos aguas para que la gente se sienta atraída. Hagamos lo que tenemos que hacer, no convoquemos a la gente a un retiro espiritual y después pasemos todo el encuentro jugando o leyendo reflexiones filosóficas o las que dice el apóstol que no hay que hacer. Hagamos las cosas como corresponden y más gente conocerá a Jesucristo, porque el Señor no te precisa ya a vos, a mí, para revelarse, pero sí necesita un espacio, y ese es el espacio comunitario, la vida cristiana en comunidad. Bien, y si no, como alguno me ha dicho, no, bueno, entonces si Dios es tan poderoso como vos decís, no misionemos más. No, 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 no. No tergiversemos, no modifiquemos las palabras. El que puede hacer crecer es el Espíritu Santo, ni vos ni yo. Pero alguien tiene que separar la tierra, tiene que sacar la basura de esa tierra, alguien tiene que sembrar y alguien tiene que regar, sabiendo que el que va a dar fruto y el que va a hacer crecer es el Señor. Tu laburo y el mío es ser sembradores de buena noticia. Finalmente, versículo 15, y metí 2 capítulos, en cambio el hombre espiritual juzga de todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor para luego instruirlo? Y precisamente nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Promesa final, vos y yo tenemos el pensamiento de Cristo. Tuvimos la gracia, la bendición, el regalo de haberlo conocido. Señor, en esta tarde
Déjame llegar con tu amor, con tu fidelidad y pedirte que bendigas a los que escuchen esta prédica, esta transmisión, este compartir, este poder de tu palabra. De verdad, Señor, si hay algo que buscamos los que hasta aquí, hasta el final llegamos, es que podamos decrecer nosotros, menguar, para que vos puedas crecer en nosotros. Quita de nuestra mente todos malos pensamientos, toda idolatría, quita de nuestro corazón algo que se haya arraigado, algo que se haya quedado ocupando tu lugar. Danos sanidad también en nuestro cuerpo, Señor. Danos de verdad consideración y revelación de que tanto nuestra mente como nuestro corazón, nuestro espíritu como nuestro cuerpo necesitan ser sanados y salvados por tu amor. Que esta palabra de fe, que esta palabra compartida directamente desde la Santa Biblia, sea de amor, sea de sabiduría y sea de revelación. Para todos los que nos congregamos, nos juntamos en este ratito de compartir, y que particularmente tu Espíritu Santo nos dé las herramientas, el ánimo, la inspiración, Señor, para compartirlo con otros que no te conocen, que incluso a veces están en nuestras propias comunidades. Y así juntos te daremos gloria, en este día y hasta el último día de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Sigan con la programación de Renova cada día. Estamos preparando varias cosas, algunos especiales, algunos talleres. En breve van a tener noticias nuestras, si nos siguen por las redes, si nos siguen por WhatsApp. Por supuesto que tenés que poner amén, ¿no? Si cerraste la oración, firmá y poner un poquito de onda. Como puso Paula, gracias Paula. Me parece que incluso por aquí o por YouTube tendría que haber una cantidad de amén, digamos, porque la oración y este día de revelación viene por ese lado. Si vos no decís amén, de vuelta, te juntás a escucharme sin demasiado sentido. Porque lo que nosotros buscamos es que vos actives tu fe desde allí, de tu casa, y ahí lo puedas multiplicar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos la semana que viene. Estate atento a las novedades y acordate que toda esta movida también la multiplicamos, la compartimos por WhatsApp. Si todavía no estás en contacto por nosotros, envíanos un privado por Facebook, firmanos en el canal de YouTube y nos contactaremos con vos, ¿sí? Que Dios los recontra bendiga. Hasta la semana que viene, el lunes 4 de la tarde. Si le vas a enviar este video a otra persona, decirle, che, todos los lunes está Diego, sumate, copate. Acordate que podés copiar el enlace, podés compartirlo en tu muro, pero también podés copiar el enlace en YouTube, que después, no hoy, pero durante la semana aparece en nuestro canal. Que Dios te bendiga. Muchas gracias como siempre y seguimos estudiando la fuerza, la sabiduría y el poder de Dios que está manifestado con claridad en la palabra. Un abrazo, bendiciones.